responder a oído interno, ¿ya? Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que es embriología, anatomía, fisiología, para que fijen algunos conceptos que luego van a darse cuenta que son necesarios cuando se hacen exámenes auxiliares, cuando se evalúa al paciente que tiene patología de oído, ¿no? En este caso vamos a ver básicamente oído interno. Ya vieron externo y oído medio, ahora vamos a ver oído interno y sobre todo la parte que tiene que ver con la audición, porque hay una parte que es el laberinto posterior que va a tener que ver con el equilibrio, que la van a ver la próxima clase. Entonces, embriológicamente el oído tiene un origen doble, ¿no? En la placoda auditiva, que es el ectodermo cefálico, que da origen al laberinto membranoso, al órgano de Corti, las máculas del utrículo y el sáculo y las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Y el mesodermo, que forma la cápsula óptica o laberinto óseo, ¿no? Entonces, en el oído interno van a identificar dos zonas, el laberinto anterior o cóclea, que está relacionada con la audición, y el laberinto posterior, que a su vez tiene dos zonas, el vestíbulo, que está el sáculo y el utrículo, y los tres canales semicirculares que tienen que ver básicamente con el equilibrio, ¿no? Esto vamos a ver que la cóclea en su interior va a tener la ranfa vestibular, la timpánica, y va a estar el órgano de Corti, ¿no? En el laberinto membranoso vamos a ver que en su seno está la endolinfa del laberinto membranoso, el conducto coclear, el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, ¿no? Ahí está, esta es la parte anterior. Ahí ven la cóclea, que tiene 2 vueltas y media, que tiene una zona superior que es el helicotrema, tiene el promontorio que es la zona inferior. Acá está la mácula, que es el sáculo y el utrículo, que ahí se junta con el laberinto anterior a través del conducto de Reunes, y los canales semicirculares, que son 3, ¿no? Básicamente en lo que es la cóclea, si hacemos un corte, acá está lo que vimos, ¿no? La rampa vestibular o escala vestibular y la rampa timpánica, ¿no? En la mitad, la escala media, donde está las células ciliadas externas, internas, la membrana tectoria, el órgano de Corti, y la primera neurona, que es el ganglio coclear, ¿no? Normalmente está cubierta por la platina del estribo, y la rampa timpánica está la ventana oval, ¿no? Que ahí está, cuando se mueve el estribo, mueve el líquido que hay acá, hace vibrar estas células y transforma este estímulo mecánico, que es el sonido, en un estímulo eléctrico que pueda viajar a través del nervio y generar, pues, la audición, ¿no? La cóclea tiene 2 vueltas y media, la parte inferior del promontorio, la parte superior del helicotrema, ventana oval, que habíamos visto por el estribo en la rampa vestibular, ventana redonda, rampa timpánica. Por ejemplo, un reparo importante, ya van a ver cuando se hace cirugías para colocar implantes cocleares, la ventana redonda es el lugar que tenemos que ver cuando se hace la mastoidectomía radical, la timpanotomía posterior. Se mira ahí el agujero de la ventana redonda, porque es ahí por donde se ingresan los implantes, ¿no? El órgano de Corti, que ya lo han visto. Entonces, la vía auditiva es una vía compleja, ¿no? Ya, seguro cuando han hecho fisiología, cuando han hecho anatomía, van a ver que la vía auditiva, va desde la primera neurona, que es el ganglio espiral, que sale del órgano de Corti, hasta la zona temporal, que es la corteza cerebral. De ahí hay 6 paradas, por decirlo así, ¿no? Donde es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta neurona. Estas generan potenciales de acción. ¿Por qué es importante revisarla así muy rápida? ¿Por qué? Porque hay un examen que se llama potenciales evocados auditivos, que mide esta vía, y la presencia de esta quinta onda es la más importante para ver si hay o no hay audición. El laberinto posterior, como ya les dije, ahí está el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. El laberinto posterior tiene conexión con la cóclea, sí, puede haber, hay veces síntomas vestibulares cuando hay alteraciones cocleares, ¿no? Porque el ducto Reunes de Hense, la comunicación
del sacúlo con la cóclea, ¿no? Está laica la arteria cerebrosa anteroinferior, es la que lo irriga. Hay líquidos, hay la endolinfa y la perilinfa, ¿no? Que circulan en estos espacios, y el laberinto posterior, que ya lo van a ver, tiene más que todo que ver con el equilibrio. La vía vestibular es mucho más sencilla, no tiene tantas neuronas, pero sí tiene conexión con muchos nervios, ¿no? El oculomotor, el troqueal, el décimo par craneal, el vestíbulo coclear, el octavo. Por eso es que cuando hay veces hay vértigo, hay mucha sintomatología adjunta, ¿no? Hay nistagmus porque tienen conexiones con los nervios oculares, hay náuseas porque tienen conexión con el décimo par, puede haber alteraciones de audición porque tienen conexiones con el octavo par, ¿no? Entonces, esta vía vestibular, ahí están las conexiones que tienen. Generalmente tiene dos neuronas. Su primer ganglio es el de Scarpa y luego llega a los núcleos vestibulares del tronco, ¿no? Donde está la zona del equilibrio, ¿no? Entonces, esto es muy importante que vean que esta parte que nosotros vamos a ver ahora, que es netamente la auditiva, pues inicia con el pabellón auricular, ¿no? Pabellón auricular y conducto auditivo externo, oído externo. El oído medio, ahí está la trompa de Eustaquio, los huesecillos de la cadena media, ahí está la mastoides, está el tímpano, está la ventana oval, y oído interno, la cóclea, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que fijar esto muy bien? Porque ya van a ver, cuando veamos exámenes y patología, ver que todo lo que, desde que ingresa el sonido, ¿no? Ingresa por el pabellón auricular, transcurre por el conducto auditivo, mueve el tímpano, genera una movilidad de la cadena, esto, la platina del estribo empuja la ventana oval, y ya de ahí hay un movimiento de líquidos, y ya en el oído interno ya esto sí se transforma, ya deja de conducir. Hasta acá es conducción, son hipoacusias conductivas, y para allá ya son transformación de energía mecánica en energía eléctrica, y ya eso es hipoacusias neurosensoriales. Entonces, ¿qué tienen que fijar? Que cualquier alteración que se produzca hasta acá, hasta la platina del estribo, cualquiera, sea pues amputación del pabellón, traumática, sea que no nacen sin pabellón, congénitamente, una 13 conducto, tapón de cerumen, una otitis externa, una perforación timpánica, una otitis media serosa, una alteración de la trompa de Eustaquio, una otoesclerosis, una disyunción de cadena osicular, cualquier cosa que produzca alteraciones en la conducción del sonido, tiene que ver a patologías del oído externo o oído medio. Y cualquier alteración que se produzca en el oído interno, que son traumas por ruido, ototoxicidad, presbiacusia, alteraciones congénitas de la cóclea, todo eso va a producir hipoacusias neurosensoriales, ¿no? Ya van a ver que está en lo que es la fisiología y la audición, la conducción, una vez que ingresa el sonido, pues se transporta y vibra, y hay dos cosas que amplifican el sonido. Uno es la diferencia, el tímpano tiene más o menos 1 centímetro, 1.2, y la ventana oval tiene casi 1 milímetro. Más o menos la diferencia es entre 10 a 14 a 1, eso genera amplificación. Y la cadena hace una palanca que amplifica por 1.3 el sonido. Entonces, vamos a ver que el oído externo y el oído medio conducen y amplifican. Dos mecanismos diferenciales, la área entre el tímpano y la ventana oval, 14 a 1, relación de palancas de la cadena osicular, 1.3. Todo lo que produzca alteraciones ahí, hipoacusias conductivas. El oído interno transforma el estímulo sonoro en eléctrico, hipoacusias neurosensoriales. Los tonos graves están en la última espira de la cóclea, está en la parte superior, y los tonos agudos están en la espira basal junto a la ventana redonda, o sea, abajo. Entonces van a ver que todas las alteraciones generalmente que se produzcan cuando hay lesiones de cóclea, inicialmente
afectan las frecuencias más agudas, que ya van a ver que nosotros las hacemos escuchando entre 16.000 y 20.000 Hz. Evaluamos de 500 a 8.000 Hz, de 125 a 8.000 Hz. De 125 a 500 son las frecuencias graves. De 500 a 3.000 son las frecuencias conversacionales, donde está el habla generalmente. Y de 4.000 a 8.000 son las frecuencias agudas, ¿no? Los tonos agudos. Bueno, esa es la breve revisión de esto. Entonces, ¿para qué es, bueno, esta breve introducción de cursos que ya han hecho, embriología, anatomía, fisiología, histología, todo esto les lleva a esto, ¿no? A clínicas, para que puedan entender muchas cosas que ya pasa cuando tú te enfrentas a un paciente que tiene una patología de oído, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en este curso, ¿no? Van a llegar a sus consultas de emergencia cuando estén haciendo su internado o en las visitas que pasen, van a tener pacientes que tienen síntomas auditivos, ¿no? ¿Cuáles son los cinco síntomas auditivos más frecuentes que se van a enfrentar a ustedes? El primer síntoma es la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia es la disminución de la audición, ¿no? Entonces van a venir pacientes que les van a decir, estoy escuchando menos, hay que evaluar si es agudo, si ha pasado de un día para el otro, si está escuchando menos ya hace mucho tiempo, si es bilateral, si ha afectado a ambos oídos, si es simétrico, si ambos se han afectado en la misma intensidad, si ha habido o no algún antecedente, que puede ser una exposición a un ruido, una infección, un traumatismo. Y ahí van a evaluar este síntoma que es la hipoacusia. Ya vamos a ver cómo se estudia luego esto. Otro de los síntomas que van a ustedes enfrentar es pues la otalgia, ¿no? El paciente que viene y se queja de un dolor de oído, ¿no? Generalmente pues el dolor de oído es muy intenso, muy agudo. Generalmente el paciente que tiene dolor de oído va a hacerse atender, ¿no? No se toma algo porque no le pasa, le duele, le disminuye la audición. Entonces la otalgia es otro de los síntomas que ustedes van a enfrentar en la emergencia, ¿no? Esta puede ser propia del oído, es la otodina, o puede ser referida de otro lugar, ¿no? Hay pacientes que tienen faringitis y tienen dolor de oído. Hay pacientes que tienen disfunción de la articulación temporomandibular y tienen dolor de oído. Hay pacientes que tienen parotiditis y tienen dolor de oído, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes consultan, uno hace la otoscopía, que ya es uno de los exámenes, y ve que el oído está normal, ¿no? Y de repente le hace abrir la boca y ve que el dolor es de la ATM, pero ellos lo refieren como un dolor de oído. Ese es el segundo síntoma. Un tercer síntoma que se va a enfrentar, que también lo vamos a revisar ahora, es el tinnitus, ¿no? Tinnitus o acúfeno, que es este zumbido molesto, constante, que solo es percibido por el paciente y que ya vamos a ver tiene muchas implicancias y es un síntoma muy difícil de tratar porque no tiene un tratamiento específico. Un cuarto síntoma que va a enfrentar es la otorrea, ¿no? Que es la secreción por el oído, ¿no? Esta puede ser purulenta, puede ser sanguinolenta, una otorragia, puede ser líquido cefalorraquídeo o licorrea, ¿no? Entonces es otro de los síntomas por el cual va a venir un paciente a la consulta. Y finalmente, otro de los síntomas es el vértigo, ¿no? Esta sensación subjetiva de que giran alrededor de las cosas o las cosas giran alrededor de uno, es otro de los síntomas que van a ver, ¿no? Ustedes tienen que ver muy bien, entender muy bien la patología en general de otorrinolaringología, porque en la emergencia, más o menos yo diría 60% de lo que enfrenta el médico
es patología otorrinolaringológica, ¿no? Van a venir pues los resfriados, amigdalitis, faringitis, sinusitis, otitis, trastornos del equilibrio, vértigos, mareos, más o menos un 60% de lo que van a emergencia, ¿no? Acuden a emergencia, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se acostumbren a ver estos síntomas, a relacionarlos, como ya vamos a ver qué síntomas tiene un paciente, qué tienes que hacerlo, cómo tienes que evaluarlo para llegar a un diagnóstico y tratamiento adecuado, que eso es al final lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces siempre que enfrenten a cualquier paciente, ustedes en general, pues tienen que hacer pues siempre una buena historia clínica, ¿no? Eso es muy importante, eso es lo que se les tiene que incidir, que vayan, vean pacientes, tienen que ver ustedes pacientes, es distinto ver un paciente que entrar a un programa, meterse y analizar pacientes, casos, no, es distinto ver un paciente realmente, ver sus antecedentes, hacer una afiliación, hacer una historia clínica adecuada, el tiempo de enfermedad, los síntomas, los signos, desglosar cada uno de estos hasta llegar a un diagnóstico, ver al paciente, hacer un examen, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de oído específicamente, pues ustedes tienen que ver siempre la inspección, ¿no? Pabellones auriculares que sean simétricos, que no tengan ninguna alteración, que los conductos externamente estén abiertos. Hay gente que nace pues con agenesia de conducto, no tienen conducto, ¿no? Ver que no haya tumoraciones, que no haya enrojecimiento, a veces puede haber celulitis, puede haber abscesos, puede haber hematomas, como ya han visto en patología externa. Y de ahí tienen que hacer la otoscopía, ¿no? La otoscopía siempre ver el conducto auditivo, que no haya tumoraciones, secreciones, cuerpos extraños, inflamaciones, esfacelaciones, y ver el tímpano, ¿no? El tímpano con sus partes, el ánulus, que es donde se inserta, el mango, el martillo, el ombligo, el cono luminoso, que siempre está en el cuadrante anteroinferior. Eso nos permite identificar qué tipo de oído estamos viendo. Entonces yo veo acá y digo, bueno, este está anteroinferior, este es un oído derecho, ¿no? Es un oído derecho. Y en base a eso vamos a ir viendo y desglosando pues ya exámenes que se tienen que hacer, ¿no? Entonces ya llegó el paciente, ya ustedes le hicieron antecedentes, le hicieron su historia clínica, vieron los síntomas, y obviamente uno de los síntomas que más frecuentemente trae es la hipoacusia, ¿no? Entonces, claro, yo como sé qué tipo de hipoacusia tiene, para eso hay la audiometría, que es el examen de elección para hacer esto, pero de repente ustedes van a estar en la emergencia, que no va a haber un audiómetro, o están haciendo su serum en un sitio que tampoco hay audiómetro, pero sí pueden tener un diapasón. ¿Qué es el diapasón? Es un dispositivo metálico de acero en forma de horquilla, que si bien invento, cuando se inventó, cuando Shor lo inventó, era para afinar instrumentos musicales, porque emiten ondas puras de sonido, actualmente se vio que también se puede usar para evaluar la audición. Entonces la audición tiene dos vías, ¿no? Tiene una vía aérea, que es la que parte por el pabellón, atraviesa el conducto, mueve el tímpano, todo, y llega hasta la cóclea. Y tiene una vía ósea, a través del hueso, por la mastoides, también el sonido viaja hasta la cóclea. Y esas dos vías evaluamos cuando hacemos una ocumetría, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Normalmente se agarra el diapasón a nivel de la división de la horquilla, se lo golpea contra la mano, contra un objeto de manera suave, y empieza a vibrar. Y ustedes escuchan y van a escuchar que emite un sonido. Entonces hay dos pruebas, ¿correcto? La prueba de Ring y la prueba de Weber, básicamente, que nos permite evaluar estas dos vías y determinar qué tipo de sordera está padeciendo el paciente. Entonces se realiza haciendo vibrar el diapasón y se coloca primero en la apófisis mastoides. Apófisis mastoides, parte posterior de la oreja, y colocamos ahí, hacemos vibrar,
Una vez que termina de vibrar, le decimos al paciente que nos avise, y cuando termina, lo colocamos a 3 centímetros del trago, ¿no? Para evaluar la vía aérea. ¿Qué es lo que normalmente debe suceder? Que escuchemos mejor por la vía aérea, por la ósea. ¿Por qué? Porque la vía aérea, habíamos visto, tiene unas palancas que amplifican el sonido. Entonces, cuando dejamos de percibir acá y colocamos acá, el paciente tiene que decir, sí, sigo percibiendo todavía el sonido. Entonces, ese es un ring positivo. ¿Eso es normal o está alterado en las hipoacusias neurosensoriales? Neurosensoriales, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo termino de hacer, le coloco adelante y me dice, no, no escucho? Ese es un ring negativo. Y el ring negativo nos encontramos ante hipoacusias de transmisión o conductivas, ¿no? ¿Correcto? Básicamente, fijen esas dos ideas. Positivo, neurosensorial; negativo, conductiva. ¿Por qué? Ya luego vamos a ver. Hay un caso de falso negativo, que es la apofosis. La apofosis es cuando se ha perdido totalmente el oído, ¿no? Y de ahí pasamos a hacer la siguiente prueba. La siguiente prueba es una prueba que se llama Weber. Igual colocamos el diapasón en la línea media. Puede ser en el vértex, puede ser en la frente, puede ser en los incisivos superiores, en la línea media. Lo hacemos vibrar y colocamos en la línea media. ¿Y qué es lo normal? Un paciente que escucha normal, que la vibración se vaya a ambos oídos. Eso es un normal. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar dos cosas, ¿no? Que lateralice hacia el oído enfermo, hacia el oído que yo estoy diciendo que escucho menos, ¿no? Si lateraliza hacia el oído enfermo, es una hipoacusia de transmisión. Pero si es una de percepción o neurosensorial, lateraliza hacia el oído sano, ¿correcto? Entonces, ya con estas dos pruebas, ustedes, porque lo que va a venir es un paciente que va a ser evaluado, ¿no? Paciente refiere que acude a la consulta de emergencia refiriendo que presenta disminución de audición de oído derecho. El RIN es positivo y el Weber lateraliza hacia el oído enfermo. ¿Qué tipo de hipoacusia es? ¿Cuál? ¿Conductiva o neurosensorial? Ring, acá está. Ring lateraliza, ring es positivo, entonces es neurosensorial. Lateraliza hacia el oído sano, entonces es neurosensorial. Entonces, obviamente, ya saben que es una hipoacusia neurosensorial, entonces las alternativas va a ser, probablemente este paciente tenga tapón de cerumen. ¿Puede ser? No. Tenga disyunción de cadena osicular. Tenga patología de trompa de Eustaquio. Tenga trauma acústico. Todas las anteriores son pues patologías que afectan o oído externo o oído medio. ¿Esos qué tipo de hipoacusia me producen? Conductivas, ¿no? Entonces, de todas las que yo he nombrado, la única que es neurosensorial es el daño por ruido, ¿no? La disyunción de cadena, alteración de trompa de Eustaquio, tapón de cerumen, otitis externa, produce hipoacusias conductivas, ¿no? Y finalmente esta prueba, Squabach, es una prueba que permite comparar el oído de un examinador, que es un oído sano, que generalmente es del médico, ¿no?, contra el oído del paciente, ¿no? Y esta prueba, ¿cómo se hace? Se coloca el diapasón, se hace vibrar, siempre se lo coloca en la apófisis mastoides del examinador y se contabiliza cuánto tiempo percibe la vibración. Digamos 10 segundos. El 10%, un segundo para abajo y un segundo para arriba, o sea, entre 9 y 11, es normal en este caso.
Y luego examinamos cada oído del paciente, ¿no? Si tiene menos, estamos diciendo 8 o 7, está acortada y se relaciona a hipoacusias de percepción o neurosensoriales. Pero si está alargada, si escucha más, esto se relaciona a hipoacusias de conducción. Obviamente, si está dentro del rango de normalidad, es una normoacusia, un oído normal. ¿Está claro hasta ahí? Esto va a ser pregunta de examen, o sea, va a venir 2 casos clínicos, seguro uno de una hipoacusia conductiva y se les va a poner ahí, y otro de una hipoacusia neurosensorial. Esas son las pruebas con diapasón, Ring, Weber y Swabash. Pero hay pruebas más exactas, sí, hay pruebas más exactas, como les dije, que es la audiometría. La audiometría, ¿qué es? Es una prueba que me permite evaluar la audición usando tonos puros, ¿no? Sonidos. Entonces, si ya han visto los que han hecho prácticas, no sé, los que han hecho prácticas hoy día conmigo, pero creo que son de la otra clase, han visto cómo es una audiometría, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una audiometría? ¿Es sencillo? Es sencillo. Requiere obviamente práctica. ¿Y cómo se hace? Primero, el paciente llega para la evaluación y lo primero es preguntarle siempre, ¿no? Sí, ¿qué oído escucha menos? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Bueno, y de ahí le hacen una otoscopia. ¿Por qué? Porque hay situaciones que contraindican hacer audiometría. Por ejemplo, que un oído esté con una infección activa. Entonces, si yo veo y el tímpano está rojo, hay secreción purulenta, pues le tengo que dar tratamiento primero para esta otitis y luego le hago la audiometría. Si hay tapón de cerumen que ocluya más del 50% del conducto, si yo veo y hay un tapón de cerumen que ocluye el 70, 80%, hay que decirle, señor, tiene que hacerse un lavado de oído y le vuelvo a hacer. Si hay un cuerpo extraño, si yo veo y hay que a veces hemos visto, ¿no? Generalmente estos algodones en gente que usa hisopos, también contraindica. Si no, hay 2 contraindicaciones relativas: el que haya estado expuesto a ruido o el que haya viajado antes de las 24 horas de la prueba. Son relativas, no son absolutas, ya dependerán del examinador si le hace o no le hace. Entonces yo le digo, bueno, señor, le voy a hacer la audiometría, le tengo que explicar en qué consiste este procedimiento. Entonces, la audiometría, ya los que han visto, tiene 2 componentes, ¿no? Los decibeles, que es la intensidad del sonido, que es como un volumen del televisor. Cuando yo voy aumentando, va aumentando la intensidad del sonido. Generalmente van de 0 a 100. Generalmente hay unos que van de menos 10 a 120, otros de 0 a 120, pero esta intensidad del sonido se mide en decibeles, ¿no? La unidad es el bel, pero es muy amplia, entonces el decibel es el logaritmo negativo del bel, ¿no? Entonces nos permite un rango más pequeño para evaluar, ¿no? Y en el otro lado van las frecuencias, que ya habíamos visto que se evalúa de 125 a 8000. Nosotros nacemos escuchando más o menos entre 20 decibeles hasta 20000, pero evaluamos de 125 a 8000, que son las bandas de octava. Entonces, en el eje horizontal van las bandas de octava y en el longitudinal van los decibeles, ¿no? Entonces yo le digo, señor, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una audiometría, que es un examen que sirve para medir su audición. Usted tiene que estar muy concentrado porque yo le voy a colocar estos auriculares. ¿Han visto cómo son los auriculares? Los auriculares son de 2 colores, ¿no? Rojo y azul. El rojo siempre va al oído derecho y el azul va al oído izquierdo. Rojo y azul. Entonces le dicen, yo voy a colocarle estos auriculares y yo voy a emitir unos sonidos que pueden ser agudos, pueden ser graves, pueden ser fuertes, pueden ser despacio. Pero cada vez que usted escuche el sonido, aunque sea suavecito, aunque sea solo un ratito, me va a levantar la mano del lado que está percibiendo el sonido. Entonces, si él escucha el sonido por el lado derecho, levanta y baja. Vuelve a escuchar, vuelve a levantar y vuelve a bajar.
y así empiezo la audiometría. ¿Correcto? Ahí está. Este es el evaluador. Generalmente pues se pide que estén en un ángulo de 90 grados, porque los pacientes a veces tratan de estar viendo cuando uno pulsa. Generalmente esto se hace pues a veces en exámenes ocupacionales y el paciente pues piensa que lo vas a jalar o que va a dejar de trabajar por una mala audiometría, entonces a veces tratan de sacar ventaja viendo o levantando cuando no escuchan. Entonces tiene dos círculos, acá están los decibeles y acá están las bandas de octava, los hertz, ¿no? Entonces yo coloco en 1000 hertz y empiezo en 30 decibeles, ¿no? Entonces aquí está el audiograma. Dos vías evaluamos, igual la vía aérea, el oído derecho todo rojo, la vía ósea todo azul, perdón, el oído izquierdo todo azul, la aérea un redondo, la aérea una X y la ósea signo menor mayor. Cuando no hay respuesta, una flecha hacia abajo, ¿ya? Y bueno, el enmascaramiento, eso ya es algo mucho más complejo que ya si quieren alguno ser otorrino ya lo tendrá que aprender, pero ahora como estudiantes lo que necesitan sí es saber interpretar una audiometría, poder hacerla, ¿no? Si les pueden dar la posibilidad de que les hagan y aprender más o menos a hacer, es sencillo. Porque, como les dije, se colocan en 1000, me coloco en 1000 y en 30 decibeles. ¿Por qué oído empiezo? Por el oído que en teoría escuche mejor. Si el paciente me dice que escucha mejor por el derecho, si escucho mejor por el izquierdo, izquierdo. Me dice escucho igual por los dos, empiezo por el izquierdo. ¿Listo? Entonces me coloco en 3000, digamos, en 1000 y en 30 decibeles, estoy acá. Y lo que hago es pulsar el sonido, yo mando el sonido. La pulsada tiene que ser un par de segundos, no estar pegado ahí. Pulsas un par de segundos y miras la respuesta. Si el paciente escucha, me levanta la mano. Entonces, ¿qué pasa si escucha? Bajo a 20, bajo 10. Si no me escucha, subo 10, ¿no? A 40, pum, digamos, no me escuchó. Voy a 40, pulso, no escucha. Me voy a 50, me voy a 60. ¿Qué pasaría si acá es 100 lo máximo? Le mando 100 decibeles y no escucha. Ahí pongo el redondito con una flecha hacia abajo. Quiere decir que le estoy dando lo máximo de intensidad de sonido que tengo para esa frecuencia y no me responde. Pero digamos que me respondió en 30. Me bajo a 20, ¿correcto? En 20 le vuelvo a mandar un pulso, el paciente me levanta. Me voy a 10. En 10 mando y no responde. ¿Qué hago? Empiezo a bajar de 5 en 5. Porque, claro, se puede hacer de uno en uno, ¿no? Pero demoraría. Pero normalmente todos los audífonos tienen de 5 en 5, puedes cambiar, ¿no? Entonces, me fui a 10 y no me respondió. Entonces subo a 15. Si en 15 responde, ¿qué hago? Bajo 10, bajo a 5. En 5 vuelvo a mandar, no me responde. En 10, no me responde. 15, me vuelve a responder, marco en 15. Ya tengo dos respuestas. En el decibel que yo tenga dos respuestas es donde marco. No estoy evaluando mi vía aérea, pongo un redondito en 15 y me voy a la siguiente frecuencia, a 2000. Igual, en 2000 empiezo en 30, veo, me marca en 20, me paso a 3000, me paso hasta 8000. Y cuando hago 8000 tengo que regresar a 1000. ¿Para qué? Para hacer una reproductividad del examen. ¿Qué quiere decir eso? Que para ver si la prueba está bien, yo me voy a 1000 de nuevo y evalúo de nuevo la vía. Si hay una diferencia de 5 decibeles o es lo mismo, por ejemplo, me marcó en 15 y yo tengo 10 o tengo 20, es una diferencia de 5 decibeles, me quedo con el menor valor. Me marcó en 10, tomo 10 y me paso a 500. Pero ¿qué pasa si me marcó en 15 y le vuelvo a hacer y no me marca y me marca en 50? ¿Por qué? Porque finge, porque a veces lo hago rápido. Entonces,
esa prueba la tengo que volver a empezar. Tomo 50 como el valor y empiezo de nuevo a 2000. Listo, de ahí evalúo 500, 250 y 125. Correcto, empecé con la vía aérea del derecho, continúo con la del izquierdo, igual hago. Termino de hacer las vías aéreas y hago la vía ósea. Para la vía ósea ya no coloco los auriculares, pero hay un auricular que es de vía ósea, que lo coloco en la apófisis mastoides del oído que voy a evaluar. Es un micrófono, un vibrador, igual lo coloco así como una vinchita, lo coloco ahí, pongo el audiómetro en vía ósea, igual empiezo 30. ¿Qué condición tiene que existir siempre? La vía ósea siempre tiene que estar por encima de la vía aérea. No hay forma de que esté por debajo. Si está por debajo, o está descalibrado, o está mal hecha la prueba, o hay alguna causa, ¿correcto? Entonces, una vez que yo evalúo, este es mi audiograma, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Si yo trazo una línea acá en 25 decibeles, lo normal es que una persona escuche de 25 decibeles para arriba, o sea, 25, 20, 10, 0, en todas las frecuencias. Eso es lo normal. Si escucha entre 25 y 40, entre 25 y 40 es una hipoacusia leve. Entre 40 y 60 es una moderada, entre 60 y 80 es una severa y más de 80 es una profunda. Entonces, ya saben, esos parámetros, leve, moderado, severo, y ¿cuáles generalmente las más importantes? Ya habíamos dicho, de 500 a 3000, que son las conversacionales. ¿Por qué? Porque van a ver que en la audiometría, acá puede ser que escuchen 10, acá en 20, acá en 40, acá en 5, puede haber variación. Entonces, claro, me dice, pero doctor, acá está normal, acá tiene una leve, acá tiene una moderada. ¿Qué hago? Generalmente lo que se hace es el promedio de las conversacionales, que es 500, 1000, 2000 y 3000. Hay veces no evalúan 3000, 500, 1000 y 2000. Entonces saco un promedio, sale 20, es normal. Sale 36, es leve. Sale 47, es moderada. Sale 75, es severa. Sale 90 y tantos, es profunda, ¿no? Entonces, acá está. ¿Por qué entre 500 y 3000, doctor, son las más importantes? La mayoría de fonemas que nos permiten comunicarnos, que ese es lo principal, están entre esas frecuencias. Por eso son las frecuencias conversacionales, ¿no? Acá están las intensidades del sonido. Una sirena puede llegar hasta 120 decibeles, discotecas de 85 a 115 decibeles, audífonos 70 a 110 a 100 decibeles, circulación en un salón de clases, más o menos es para que vean la variación de intensidad de sonido. Entonces, cuando vean una audiometría van a ver esto. Esto es un audiograma, es una gráfica que está graficando justo lo que hemos hecho en el examen. El derecho y el oído izquierdo. ¿Todos están por encima de 25? Sí. Acá solo están graficadas vías aéreas. ¿Por qué no vías óseas? Porque generalmente si las aéreas están normales, ¿qué dijimos? Que las óseas tienen que estar siempre por encima de esto, entonces están normales. Entonces, este es un paciente que escucha normal, es una normoacusia, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver las hipoacusias. ¿Qué es la hipoacusia? Disminución del umbral normal de la audición, lo normal hasta 25. 500, 1000 y 2000, tengo 65, 75 y 80, en promedio más o menos 70 y algo. ¿Qué tipo de hipoacusia es? Severa, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que identificar ustedes. En base a la vía aérea, si es leve, moderada, severa o profunda o normal. Entonces yo veo esto y digo, esta es una hipoacusia severa. Ahora, ¿qué oído es? Pues es un oído izquierdo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer?
hay tres tipos de hipoacusias: conductivas y neurosensoriales, las que habíamos visto que podíamos evaluar con diapasones, pero existe una tercera que es la mixta, que ya vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuándo es neurosensorial? Sencillo: vía aérea comprometida, vía ósea comprometida. Ambas tienen que estar comprometidas. Primera condición. Segunda condición: gap, o sea, diferencia entre la vía aérea y la ósea, menor o igual a 15 decibeles. Acá, por ejemplo, tengo 75 y acá tengo 65. ¿Cuánto tengo de diferencia? 10. Acá tengo 15 de diferencia, acá tengo 15, acá tengo 15, acá tengo 10. Entonces, el gap es 15 o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Están juntitas, las dos se han caído. Eso es neurosensorial. Listo. Siguiente, audiometría. Entonces ya ustedes pueden leer audiometría. ¿Qué oído es? Izquierdo. La vía aérea, ¿cuánto hay de promedio? 500, está en 30, 50, 45. 80, 120, entre 4, entre 3, 40 y algo. ¿Qué es? Moderada. Moderada. Es una hipoacusia moderada. Ahora, ¿es neurosensorial? ¿Puede ser neurosensorial? No. No. ¿Por qué? ¿La vía ósea cómo está? La vía ósea está normal. La vía aérea está alterada y la ósea está normal. Y segunda condición, el gap es mayor a 15. ¿Cuánto hay de gap ahí? 20, 30 en algunas. Entonces, eso es una hipoacusia conductiva. Vía aérea alterada, vía ósea normal, gap 15 o más. Más de 15. Y tercera, las mixtas. Acá, 500 mil y 2000, 70 ya, pongámosles más o menos, sí, 70 casi. ¿Qué oído es? Derecho. Derecho. ¿Qué hipoacusia es? Severa. Ya. ¿Y es conductiva? ¿Puede ser conductiva? No. Tiene gap, miren, su gap. ¿Puede ser conductiva? No. No, ¿por qué no puede ser conductiva? ¿Qué habíamos dicho que las conductivas que tienen que tener? La ósea normal. ¿Y cuánto está esta? 30, 35. ¿Eso es normal? ¿Qué es lo normal? 25 para arriba. Entonces es una vía ósea que también está alterada. Pero entonces esto es una neurosensorial, doctor. Aérea alterada, ósea alterada. ¿Pero qué requisito no cubre para ser neurosensorial? El gap, ¿no? Entonces, cuando hay vía aérea alterada, vía ósea alterada y gap mayor de 15, es una mixta. La mayoría de hipoacusias son conductivas. La mayoría, porque son lesiones de... De ahí, el segundo más porcentaje son neurosensoriales. Muy pocas patologías pueden causar mixtas. Dos básicamente que les importa: otitis medias crónicas de larga data, un paciente que tiene otitis medias crónica de 30 años de evolución, y paciente con otoesclerosis avanzada. La otoesclerosis normalmente afecta la platina del estribo. Entonces, cuando empieza es una conductiva porque el estribo no puede empujar la ventana oval. Pero ya cuando evoluciona la timpanoesclerosis, que seguro ya lo han visto con la otoesclerosis, empieza a afectar la cóclea. Y la cóclea ya es parte del interno. Entonces puede haber hipoacusias mixtas. Listo, entonces ya si les pasan cualquier audiometría, ya por lo menos ustedes podrían decir si es leve, moderada, severa, qué oído es y qué tipo de hipoacusia. Hay una audiometría que es de altas frecuencias, ¿ya? Es para que lo sepan, no ni siquiera la tenemos acá en ningún área, porque generalmente la usan
de manera preventiva. Porque ya habíamos dicho que nosotros estamos escuchando de 20 hasta 20.000. ¿Y por qué no evalúan pues esas frecuencias, doctor? ¿Por qué? Porque esas frecuencias son muy difíciles de encontrar en el ambiente y esas frecuencias pues nos haría que el examen sea muy largo, demoraría mucho. Pero sí, el ampliar este espectro de frecuencias a las altas frecuencias nos permite detectar a veces patologías en inicios tempranos y prevenirlas. Ya habíamos dicho, ¿cuáles son las frecuencias que primero se alteran generalmente? Las más agudas. ¿Por qué? Porque están más abajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si acá yo soy francotirador, ¿no? Trabajo, soy francotirador, disparo. Me hacen una audiometría normal. Ah, sí, está bien, siga normal su chamba. Y de repente me hago una de altas frecuencias y me dicen, en 10.000, 12.000 y 14.000 ya hay unas pérdidas leves a moderadas, digamos. Pero yo me he hecho una audiometría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya las frecuencias más agudas, o sea, se están alterando. Entonces, ¿qué es lo más probable que vaya a pasar si sigo disparando? Que se empiece a afectar 10.000, 8.000, 6.000. Entonces, a este tipo de personas que trabajan con ruido, que tienen, por ejemplo, que son pues pilotos de avión, que son francotiradores, que tienen ese trabajo, les hacen este tipo de exámenes para ver, cuando ya haya pequeñas lesiones, decirles, mira, si tú sigues, o son músicos, si tú sigues exponiéndote a ruido, pues lo más probable es que vayas a tener lesiones auditivas. Entonces, si depende de un empleador, yo soy empleador, digo, no, mejor sácalo, ponlo, reubícalo en otro puesto, que ya no sea francotirador, pero ponlo en un almacén, ya, para evitar juicios que puede haber posteriormente por lesiones auditivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en quiénes también usan? Cuando hay veces están probando nuevos fármacos que son ototóxicos, entonces estamos dándole pues al paciente un nuevo fármaco y empieza a tener alteraciones, le retiro el fármaco porque le puedo causar una ototoxicidad. Esa es la utilidad de esta audiometría de altas frecuencias. La logoaudiometría es un examen que usa palabras. ¿Qué usaba la audiometría? Tonos puros, ¿no? Tú escuchabas sonidos. Ahora lo que te voy a hacer, te voy a colocar igual el audífono, te voy a colocar un micrófono, yo voy a tener un micrófono y yo te voy a empezar a repetir palabras, ¿no? La audiometría verbal mide el umbral de discriminación verbal, usa palabras, no tonos, y el porcentaje máximo de discriminación, especialmente en hipoacusias perceptivas, mediante una lista de 20 palabras que tengan sílabas igualmente acentuadas con intensidad específica y anotando la intensidad con la que el paciente repite en modo exacto. ¿Qué es esto? Yo agarro, generalmente las palabras son casa, pasa, taza, masa. Son bisílabos que tienen acentuaciones muy similares. Entonces yo agarro, tengo mi lista, casa, pasa, masa, taza. Y el paciente, casa, pasa, masa, taza. Perfecto, me repite las 4, le vuelvo a decir 4 más en grupos de 4, no voy a decir las 20 y luego repiten y se acuerdan, ¿no? Entonces, en grupos de 4 me va repitiendo y yo calculo el porcentaje. Si esas 20 me ha repetido las 20 igual, 20 por 5, 100% de discriminación. Esto es muy importante porque hay veces cuando tú les haces escuchar tonos, ¿qué pasa? El paciente percibe los tonos, pero cuando ya les haces escuchar palabras, te las perciben, pero te las perciben mal. Entonces van a ver ustedes que los pacientes que tienen alteraciones neurosensoriales por distintas causas, se van a acercar a ustedes y ustedes van a decir de repente, oye, tu abuelito, no hijita, yo, ¿sabes qué? Estoy empezando, escucho pero no entiendo. Eso es lo primero que te empieza a decir un paciente que tiene alteraciones neurosensoriales. Entonces escuchan, o sea, tú le pones un sonido, sí, escucho. Pero si tú le dices una palabra, casa, masa, taza, de repente masa te la confunden por pasa, ¿no? Entonces cuando tú les hablas a estos pacientes tú le dices, tráeme esa taza, por favor. Entonces él
yo le he escuchado que me ha dicho tráeme, pero no. Entonces tratan de acercarse a la fuente sonora, de que les hables más fuerte, o que les repitas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber esta alteración, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta? Para que lo vean de manera sencilla y todo, y también sepan interpretar ustedes una logoaudiometría. Este es un paciente normal, la curva 1. ¿Cuánto me discrimina? 100%. ¿Qué tengo acá abajo? La intensidad del sonido. Entonces, si yo le hablo a 25 decibeles, que es más o menos lo normal, entre 25 y 40 decibeles, yo le repito, él me tiene que discriminar el 100% de palabras. Una persona que escucha normal. Entonces viene, me discrimina el 100%. Entonces, cuando hay hipoacusias conductivas, ¿qué está alterada? La conducción. Entonces no hay amplificación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo le hablo a 25 decibeles, estamos acá, ¿y cuánto me discrimina? Pues me discrimina 60%, 70%, 50%. Pero si yo le empiezo a hablar a más intensidad, le hablo más fuerte, me llega a discriminar el 100%. Entonces yo veo una curva que está deslizada hacia la derecha, es una hipoacusia conductiva, ¿correcto? ¿Y qué pasa si tengo una alteración neurosensorial? En la neurosensorial, ¿qué habíamos visto que falla? Falla este intercambio de energía mecánica a eléctrica, ¿no? Entonces ya no hay forma de que así yo le grite, le recontragrite, ponga un parlante, él me escuche y me discrimine el 100%. Por el contrario, el paciente tú ya le empiezas a meter mucha intensidad y le causa disconfort, le empieza a doler, a molestar, oye, ¿por qué gritan? Y no entienden. Igual no entienden. ¿Por qué? Porque no pueden transformar esto. Entonces, en hipoacusias perceptivas, por más que yo llegue a 100%, no me discrimina, perdón, por más que yo llegue a 100 decibeles, no me discrimina el 100% de palabras. ¿Correcto? Ya ahí hay algo que es retrococlear, que bueno, eso ya lo tienen. Ustedes tienen que entender lo básico, ¿no? O sea, bueno, que no es tan básico, ¿no? Lo que necesita un médico recién formado, saber hacer la audiometría, saber interpretar una audiometría, saber para qué sirven los potenciales. Entonces, hipoacusias conductivas, inteligibilidad es normal llegando al 100%, pero la curva se desplaza a la derecha. Conclusión, mayor intensidad de sonido para entender las palabras. Neurosensoriales, inteligibilidad disminuida, se inclina hacia la derecha, pero nunca llega a alcanzar ya el 100% de discriminación. Totalmente claro, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir seguro a un gráfico, paciente que tiene esta hipoacusia y este audiograma y que tiene esto. Probablemente tenga igual las opciones. Salud. En todo lo que han visto, pues esto es operador dependiente, o sea, tiene que ser una persona que sepa hablar, una persona que me entienda, hacer el examen. Pero ¿qué pasa si yo tengo un recién nacido y quiero saber, este recién nacido escucha, no escucha? Obviamente no habla, obviamente no va a hacer una orden. Entonces existen exámenes que son las autoemisiones acústicas. ¿Qué dice su nombre? Emisiones del oído, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen fisiología de la audición, van a ver que en el órgano de corte hay dos células, ciliadas externas e internas, que estas tienen cilios. Los cilios se mueven, se pueden mover espontáneamente, pueden estar moviéndose espontáneamente, o pueden moverse cuando hay un estímulo. ¿No? Si yo lanzo un clapson, estas células se mueven, ¿no? Un sonido, una palabra, entonces esas son provocadas. Entonces, ¿cómo registro esto? Si el paciente tiene una cóclea, un oído interno bueno, va a tener movimientos ciliares. Entonces yo no puedo captar esos movimientos, obviamente no se escucha, pero si yo pongo un micrófono dentro del conducto, puedo percibirlo. Entonces las autoemisiones espontáneas son eso, cuando yo percibo, es como las autoemisiones, como un celular que tiene pues un audífono.
Entonces yo le coloco el audífono y veo. Si hay movimiento de cilios, me va a mandar ondas. Y esa es una prueba buena, una prueba positiva. En el derecho y en el izquierdo, ¿no? Generalmente el conducto tiene que estar limpio para que pueda haber adecuada transmisión. Entonces siempre hacer la otoscopia. Pero puede ser que yo pongo y no hay. Entonces mando un estímulo, un sonido por ese audífono. Y si hay movimiento es normal y esas son las provocadas, ¿no? Porque yo mando un estímulo, ¿no? Entonces, ahí tienen la prueba. Ahí están las definiciones, ahí están colocándole su oído derecho, un oído izquierdo, ahí la prueba es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo este niño digo, este niño tiene su cóclea funcionando bien, externamente está bien, lo más probable este niño va a desarrollar un lenguaje adecuado, listo. Pero ¿qué pasa si plano? Puede ser que haya inmadurez, porque recién ha nacido, porque es prematuro, porque de repente había algo en el conducto. Le repito al mes. Y al mes pueden pasar dos cosas. Que haya movimiento y listo, muy bien, va a haber buena audición, o que sea negativo. Pum, pum, no hay movimiento. Entonces, ¿qué hago? Otro examen ya más complejo, que es los potenciales educados auditivos. Les había dicho que era importante que ustedes se acuerden, repasen que había la vía auditiva, ¿no? Que empezaba en la primera neurona y terminaba en la sexta, en la espiral, la más importante era la onda sin. Entonces, ¿qué hacen los potenciales evocados? Es la manera de registrar esta fisiología de la audición. Es un registro mediante electrodos de superficie, se coloca uno en cada mastoide y otro en la frente, de las variables del potencial eléctrico de la vía auditiva, generado en los primeros 10 milisegundos tras una estimulación acústica. Es una prueba objetiva. ¿Qué quiere decir? Que ya no depende que el paciente me levante la mano, que me repita, que me diga, no. O sea, yo le coloco los electrodos, yo mando el estímulo y listos. Simplemente se grafica la vía, ¿no? Determinación del umbral auditivo sin precisar la colaboración del paciente. Lo puedo hacer a niños, a pacientes con alteraciones cerebrales, a pacientes que sean simuladores. Habíamos visto que hay gente que trata de sacar beneficio. A veces viene un paciente con una audiometría normal, tú le haces y tiene una hipoacusia severa. No, pero esto me han hecho hace una semana y no me he expuesto, nada. Entonces, ¿qué ha pasado? No? Entonces le haces unos potenciales y esta es la gráfica. Ahí están, cómo lo haces, y aquí está. Fisiología. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, cuarta neurona, quinta neurona. Eso es lo normal. Yo hago el estímulo, 10 a 15 milisegundos pasa y ya está. Si tengo algún tipo de alteración en las vías, puede haber ondas, pero más prolongadas, latencias, y hay veces hay que repetir a los meses esta prueba. Pero a veces puede pasar eso, que no haya. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese paciente no tiene vía auditiva, por lo tanto no escucha. Y si yo tengo un paciente que no escucha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacen? Ahorita llega a la consulta de usted, doctor, una mamá y le dice, mi hijito tiene 1 año, doctor, y no habla, no dice ninguna palabra, no sé qué tenga. ¿Qué harían? ¿Qué examen han visto? Nomás hacer unos potenciales. Ya llega la mamá con los potenciales y dice, doctor, me ha salido esto, ausencia de respuesta bilateral. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene el hijo? El niño tiene una hipoacusia severa. O sea, ese niño no escucha nada. ¿Qué hago, doctor? Con mi hijito. Le van a llegar esos pacientes a usted. Le van a preguntar, mamás que les preguntan, ya tiene 2 años, no habla, mi hijito. Si más están haciendo su serum ahí arriba, pucha, a veces consultan, no, ya tiene 3 años, pero habla, pues, medio calladito, me ha salido, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, ya saben que tienen que hacer el examen. ¿Y ahí qué hacen? ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? Señora, su hijo va a ser sordomudito, mándelo a
aprenda a leer. Lo primero que hay que hacer, hay que estimular. Entonces, pero si no escucha, doctor, entonces le coloco unos audífonos para que él desarrolle su vida cerebral. Entonces hay audífonos que le van a permitir mantener por lo menos activa la vía, escuchar sonidos muy fuertes. Y dos, bueno, lo tienen que llevar a un otorrino, pues ya para que él vea el tratamiento, ¿no? Hay una cosa que se llama implantes cocleares, que son unos, digamos, audífonos especiales que se colocan dentro de la cóclea y ese niño puede volver a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los exámenes de audición. Ahora, habíamos visto que uno de los síntomas es el acúfeno tinnitus. También de esto les va a venir mucho. El paciente que tiene acúfeno tinnitus es el paciente que viene y le dice: yo tengo un ruido, doctor, en mi oído que puede ser agudo o puede ser crónico. El tiempo, algunos dicen más de 15 días, otros más de 3 meses. Bueno, generalmente si un acúfeno lo tienen más de un mes, este zumbido lo tienen más de un mes, pasa a ser crónico. Y generalmente el acúfeno crónico no tiene manejo. El acúfeno agudo sí, porque generalmente hay veces una causa subyacente, ¿no? Entonces, ¿qué es el acúfeno? Es la percepción de un sonido interno que solamente lo puede percibir la persona que lo padece, que puede ser constante, que puede ser intermitente, que puede ser agudo, puede ser grave, puede ser pulsátil, sí tener en cuenta este acúfeno pulsátil, y puede dividirse en agudo o crónico de acuerdo al tiempo que se presenta. Entonces, ¿es frecuente? Frecuentísimo. No sé, muchos pueden ser que acá hayan tenido acúfenos. Si se va a un concierto, una discoteca, a veces están cerca al parlante, están bailando, están toda la juerga, llegan a la casa y les empieza a zumbar el oído, ¿no? Tienen un zumbido. ¿Por qué? Porque han tenido un trauma acústico, ¿no? Han estado expuestos. Generalmente a esos pacientes les das corticoides o simplemente con el reposo auditivo, pues al día siguiente se levantan y ya, pues se desapareció. Ese es un acúfeno agudo. O hay veces tienen una infección en el oído y les empieza a presentar el acúfeno, les dan tratamiento y desaparece. O tienen un tapón de cerumen, les hacen un lavado de oído y desaparece. Pero hay pacientes que vienen que ya dicen: tengo este zumbido hace 3 meses, doctor. Pero no sé, empezó un día, no me he expuesto a ruido, nada. Le hacen una audiometría y tiene un daño en ese oído, generalmente. ¿Y qué está pasando, doctor? ¿Por qué tengo este zumbido? ¿Por qué aparece? Ya se ha estudiado que el zumbido aparece porque hay una alteración a nivel coclear. Generalmente en el órgano de Corti, en esta zona que hay la transformación del sonido a estímulo eléctrico. No hay alteraciones a nivel de neurotransmisores, ondas aberrantes, y eso hace que sea como una convulsión, digamos, que hay liberaciones exageradas y el sonido pues está presente. No existe ningún tratamiento ya cuando es crónico, comprobado. Muchos dan a veces ansiolíticos porque el paciente no puede dormir y mejora, dan vitaminas, mejora, dan corticoides, mejora, pero no hay ningún tratamiento, ninguno aprobado que te diga: dale vasodilatador, dale ansiolítico, dale corticoide cuando es crónico. Lo único que funciona es la psicoterapia. A esos pacientes los tienes que hacer escuchar unos ruidos blancos, explicarles que el acúfeno pues lamentablemente pues no les da a todos, porque claro, a veces puede decir: de acá hay 20 que tienen disminuida la audición y solo 5 tienen acúfeno. ¿Por qué no? Pues él también tiene disminuido. No hay una causa que ustedes la podrían explicar, ni nosotros actualmente, ni tampoco hay un manejo específico. Pero sí tienen que descartar patologías subyacentes, ¿no? Puede haber tumores, puede haber alteraciones en la audición, por eso tienen que pedir audiometría, tienen que pedir los potenciales evocados, tienen que pedir resonancias magnéticas para estudiar el acúfeno. Y si no hay ninguna causa, pues listo, se quedó, pues tiene acúfeno y ya está.
Especial atención en los que tienen acúfeno pulsátil, ¿no? Entonces hay dos patologías cocleares podrían justificar la aparición de acúfeno: la disfunción de la sinapsis glutaminérgica entre las células ciliadas internas y el nervio auditivo, y la ausencia de control de modulación de mecanismos activos de las células ciliares externas. Los resultados experimentales más relevantes apoyan la hipótesis que el acúfeno es equivalente a una reacción epiléptica desorganizada en la fibra auditiva. El diagnóstico lo realiza el otorrinolaringólogo, tiene que hacer la audiometría, es la prueba básica para descartar, hay que hacer otoscopía, ¿no? Y dependiendo de los resultados se pueden pedir pruebas adicionales como timpanometría, potenciales evocados, tomografías, resonancias, y ya está, ¿no? Ahí está el pulsograma, más o menos. Cuando es agudo, siempre anamnesis, exploración, audiometría, tomografías. Si hay alguna etiología, pues la trato. Evitar los mensajes negativos, pues las personas se deprimen cuando tienen esto, entonces siempre decirle no pasa nada, esto no es nada grave. Y si es crónico, pues puedes dar tratamientos, ya te he dicho, farmacológicos, pero la terapia cognitiva conductual es lo más usado, ¿no? Si tienen que hacerle algo a un paciente, terapia conductual. Acá el pulsátil, esto sí, mucho cuidado cuando el paciente viene y le dice: yo siento que tengo el corazón en el oído, boom, 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 late, late. No es agudo, no es grave, es pulsátil. Sí hay que prestarle principal atención porque puede ser alteraciones, aneurismas, glomus, alteraciones cardíacas, coartaciones de aorta, todo. Entonces este paciente sí hay que hacerle estudios de imágenes, hay que pedirles evaluaciones por cardiología para descartar que haya algún problema. Entonces ya saben, hacer psicoterapia. Eso en cuanto a tinnitus, más o menos lo que hay que hacer. Y finalmente, vamos rápido, creo que ya estamos. A lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es la hipoacusia? Es la disminución de la audición. Es una discapacidad, pues, en la que hay incapacidad parcial de escuchar sonidos. Presbiacusia, la más frecuente. Presbiacusia, pues, disminución de audición por la edad. ¿Qué edad toman? 60 años. Dicen que 1 de cada 4 que tienen 60 años ya tienen afectada la audición. ¿Qué tienen que hacer? Empezar a recomendar a todo paciente, así como recomiendan el examen de próstata, todo mayor de 40, medirse la visión, que eso sí se la miden desde jóvenes. A partir de los 60 años estaría recomendado en pacientes que no tienen exposición a ruido, porque los que tienen exposición a ruido tienen que hacerse anualmente, hacerse una audiometría. Entonces, ¿qué es? Hay una lesión en el órgano de Corti y hay pérdida de las células ciliadas. Entonces, ¿qué tipo de hipoacusia nos da? Neurosensorial, tiene que ser neuros. Es bilateral, pues todos los dos envejecen igual. Es simétrica y es progresiva, ¿no? Es un paciente que dice: ya desde hace años vengo escuchando menos y ahora escucho menos. ¿Qué se altera? La inteligibilidad. Eso es fundamentalmente eso. Entonces, en ambientes que hay ruidos, eso se altera más, ¿no? Entonces no van a reuniones, no les gusta ir a fiestas, se aíslan. Inicialmente peor en frecuencias agudas, entonces a veces ellos dicen, se quejan: no, pues es que las esposas no, pero a mí no me, cuando yo le hablo no me obedece, pero si habla con su hijo sí, porque las voces de varones generalmente son más graves y las voces de mujeres son más agudas, ¿no? Entonces entienden menos a los niños, entienden menos a las mujeres, que son voces más agudas. Hay generalmente pérdidas mayores a 30 decibeles y esto es lo más importante, una de las cosas más importantes que tienen que valorar y tienen que ver ustedes en sus pacientes o en su familia, en tíos, abuelos que sean mayores. ¿Por qué? Porque tienen a aislarse socialmente, entran en depresión, se aíslan, ya no quieren salir. ¿Y qué hay que hacer? Pues estos hay que hacerles su audiometría. Han visto las curvas descendentes, conforme vamos avanzando en edad, afecta más los tonos agudos. ¿Y qué se da? Prótesis auditiva. Así como muchos acá usan lentes porque no tienen alguna alteración en la visión, normal, pues
pero a la gente no le gusta usar audífonos porque dicen, no, pues si uso audífonos soy viejo. Si uso lentes, normal, no, o sea, no pasa nada. Entonces, si las lesiones son hasta 75 decibeles, o sea, digamos, hipoacusias severas, se pueden tratar con prótesis auditivas. Cada vez hay mejores audífonos, hay mejores tecnologías, pero si ya son de 75 para abajo, ya los audífonos no ayudan y hay que usar implantes cocleares que luego vamos a ver. Otra hipoacusia neurosensorial que es también cada vez más frecuente, se cree por el estrés, por todo esto, es la sordera súbita. ¿Qué es la sordera súbita? Es la pérdida brusca de la audición en menos de 72 horas sin causa aparente, ¿no? Es un paciente que viene y dice, me levanté y este oído no escucha. ¿Por qué? Porque generalmente ahora, bueno, eso es lo bueno, de una de las cosas buenas, como todo mundo usa celular, pues hablan y no te escucho, se ponen al otro lado, sí escucho bien por este no. Entonces, es una pérdida brusca en menos de 72 horas, generalmente unilateral, solo el 3% son bilaterales, de la audición, que puede venir acompañado de acúfenos, de vértigo. ¿Y qué tengo que hacer si hay pérdida de la audición? Pues una audiometría. Entonces yo hago una audiometría y la audiometría veo que hay una hipoacusia en la cual hay más de 3 frecuencias están disminuidas con más de 30 decibeles o 30 decibeles de intensidad, ¿no? Entonces uno hace esto, hace la audiometría y ahí está. ¿Cómo comparo? Pues generalmente, como es unilateral, el otro oído es el normal, digamos. Entonces tengo un oído derecho normal y acá 50, 70, no sé cuánto. Entonces, ¿hay pérdida brusca? Sí. ¿Hay más de 3 frecuencias? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Más de 30 decibeles? Sí. ¿Qué tiene este paciente? Sordera súbita. Entonces, yo le hago el diagnóstico. Usted tiene una sordera súbita. Ahora, ¿por qué tengo esto? Generalmente no hay una causa. Hay algunos que refieren a antecedentes respiratorios, que puede ser viral, por eso dan antivirales. Hay pacientes sobre todo que te refieren, sí, estaba resfriado. Pues. Hay otros que dicen que esto es algo autoinmune, que el propio organismo empieza a atacar el oído, por eso usan corticoides. Corticoides, lo único aceptado y recomendado médicamente. O sea, ustedes vienen un paciente con sordera súbita, tienen que darle corticoides a altas dosis. ¿Cuánto? 1 miligramo por kilogramo de peso. Pesa 70 kilos, 70 miligramos de prednisona, dividido en 2 dosis, ¿no? El doble en la mañana, 50, 20, la primera semana. Luego, 25, 10 la segunda semana y la tercera, pues, 10, 5 para hacer una disminución progresiva y no crear una crisis adrenérgica. Entonces, este paciente que tiene hipoacusias súbita, ¿puede tener otra cosa? Sí. Entonces yo ya llegué, el paciente vino, señor, señora, señorita, usted tiene una hipoacusia súbita. ¿Qué examen le tengo que pedir al toque? Una resonancia magnética de oído. Sí o sí. ¿Por qué? Porque algunos casos de sordera súbita son tumores del nervio acústico, del octavo par, schwannomas del acústico o neurinomas del acústico. Entonces, es muy simple. ¿Tiene una sordera súbita? Sí. Tome su resonancia magnética, viene. Resonancia magnética, nervios normales. No tiene un neurinoma del acústico. Por lo tanto, le empiezo tratamiento con corticoides. ¿Puede ser otra patología? Sí. Hay 2 patologías que entran en el diagnóstico diferencial. Meniere. Pero el Meniere lo pueden distinguir clínicamente. ¿Por qué? El Meniere es un cuadro que es recurrente. O sea, tú le preguntas, ¿y primera vez que le da esto? No, ya hace 2 años tuve un cuadro similar. 2. El paciente que tiene Meniere, el acúfeno incrementa con la hipoacusia. O sea, ya tiene un acúfeno antes. Entonces, sí, yo tenía un zumbidito, pero ahora me ha aumentado y la audición me ha disminuido. Y 3, que el vértigo que tienen ellos es un vértigo muy, muy importante. No les permite moverse, no les permite caminar, mientras el vértigo de una sordera súbita
es un vértigo mucho más leve. ¿Por qué? Porque la lesión está generalmente en la cóclea. Entonces, esas características. Entonces, ustedes una vez que han hecho este cuadro, este diagnóstico diferencial, pues claro, si ya el paciente tiene cuadros recurrentes de hipoacusia, acúfenos, plenitud aural y vértigo, eso es un Meniere. Si tiene pérdida brusca, le toman una resonancia y sale tumoración de 4 por 6 milímetros en el octavo par, ese es un neurinoma o schwannoma del acústico. Si es un schwannoma, ¿qué tengo que hacer? Pues cirugía. No hay otra forma de curarlo. Se les da corticoides porque les ayuda a desinflamar, pero no es tratamiento definitivo. Ese paciente tiene que ir a cirugía. Si es un Meniere, el tratamiento lo tengo que hacer con betistina, que es un neuromodulador, a dosis elevadas, por generalmente tiempos prolongados, 6 meses a 1 año. Y dar otras cosas como son diuréticos. Pero si es una sordera súbita, corticoides. ¿Puedo mandarlo a cámara hiperbárica, doctor? Sí, no le va a hacer daño. ¿Puedo darle antivirales si es que? Sí, no le va a hacer daño. ¿Puedo darle vasodilatadores si el paciente tiene alguna cardiopatía? Sí. ¿Pero alguno de estos tienen comprobación? No, o sea, el tratamiento que yo tengo que dar por elección es corticoides. ¿Listo? Esa es otra patología. Entonces ya saben, sospecha de sordera súbita, audiometría, la confirman, hipoacusia neurosensorial, más de 30 decibeles, estudio audiológico completo. Pueden pedir hemograma, BCG, ANA, ANCA, porque puede haber también, hay veces, trastornos autoinmunes, porque ya habíamos visto que esto está muy relacionado, una de las teorías, que esto sea autoinmune, por eso responde bien a los corticoides. Entonces, hay veces se encuentran una tiroiditis de Hashimoto en los exámenes, o encuentran un Churg-Strauss o un lupus asociado, ¿no? Por eso piden exámenes de ANA, ANCA, eso. Entonces ya saben, si el diagnóstico es precoz, mientras más precoz, mejor respuesta. Mientras menos factores agregados, que la hipoacusia no sea severa, que no tenga vértigo, que no tenga patología asociada, que no sea una sordera profunda, mejor pronóstico. Si no hay eso, hay peor pronóstico. ¿Y qué pasa si a veces vienen pacientes y le dicen, ¿sabe qué? Hace como un mes me pasó esto, pero no vine porque pensé que tenía un tapón de cerumen. A ver, le miras, no tiene tapón de cerumen, le haces una audiometría, coincide con una hipoacusia súbita. Y el paciente, digamos, es diabético, mal controlado, es hipertenso y ya ha pasado un mes. ¿Le harían corticoides? No. Sí, no. Vamos, sin miedo, mátenlo. No, porque en pacientes que son hipertensos, diabéticos mal controlados, pueden ustedes causar alteraciones. Entonces, ¿qué hago, doctor? Corticoides intratimpánicos. Se coloca corticoides dentro del tímpano. ¿Cuál es el reparo? El cuadrante anterior-inferior, ya habían visto el triángulo luminoso. Ven ahí, entran con una agujita, obviamente guiados por microscopio, punzan y colocan dexametasona o metilprednisolona. Si tienen cualquiera de los dos. ¿Qué dosis? Generalmente entra en el oído medio 1 mililitro y eso cada 48 horas. Sea corticoides orales o sea intratimpánicos, a la semana se hace un control de audiometría para ver si esto ha mejorado, empeorado o sigue igual. ¿Correcto? Ototoxicidad, su nombre lo dice, pues es una toxicidad al oído producida por fármacos, por metales, son alteraciones transitorias o definitivas de la función coclear-vestibular provocada por fármacos. Factores de riesgo, estos. Dosis altas de medicamento, entonces si a un paciente le voy a dar dosis altas de medicamento, voy a usar muchos fármacos, el paciente tiene antecedente de hipoacusia, tiene factores genéticos, tiene infecciones del oído, tiene exposición a ruido, pues tengo que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque le puedo causar una ototoxicidad o le tengo que prevenir, ¿no? Sí, ¿sabe que usted va a usar el esquema 1? Es tuberculoso, pues la tuberculosis tiene que tomar 6 meses de tratamiento
los fármacos le pueden producir daños al oído. Si usted empieza a tener zumbidos, disminución de la audición, pues acuda al otorrino para que le haga un examen, ¿no? Hay una pregunta que va a venir, que es esta, a algunos les tocará, es de un paciente que tiene insuficiencia renal crónica terminal, que está en hemodiálisis, que acude a su consulta refiriendo que tiene hipoacusia, y esta hipoacusia mejora, él dice, después de que le hacen diálisis. ¿Por qué mejora después de que le hacen diálisis? Porque la diálisis elimina la urea y mejora la hipoacusia, porque la urea produce una hipoacusia fluctuante, ¿no? Entonces, es típico de pacientes que tienen insuficiencia renal, sí. A veces, pues, el paciente que tiene insuficiencia renal tiene que comer, pues, su carne exacta, tiene que tomar sus medicinas, pues, como son pacientes de larga data, a veces, pues, se dan sus asuetos y comen más, entonces se cargan más de urea, entonces les produce hipoacusia, los dializan, perfecto, ¿no? Entonces la toxicidad puede ser básicamente o vestibular o coclear. Muy poco va hacia el nervio, ¿no? Cuando ya es neural. Entonces, si es neural, pues produce hipoacusia básicamente. Si es coclear, puede producir tinnitus, ya habíamos visto que se puede producir hipoacusia y puede producir esta sensación de plenitud aural, que es que sienten como que en el oído hubiera algo, ¿no? Y si es vestibular, vértigo, mareo, inestabilidad. Acá están los fármacos que tienen que aprenderse, que son los principales ototóxicos. ¿Qué pasa si viene un paciente y le dicen, pucha doctor, ¿sabe qué? Yo soy hipertenso, estoy tomando furosemida, me han recetado y me empezó a bajar la audición y me está sonando. Le hago una audiometría y tiene una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué hacen con ese paciente? ¿Qué hacen si algo es tóxico? Lo retiran, pues lo primero retirarlo, ¿no? O sea, decirle, si ese paciente se puede retirar, decirle, mira, ¿sabes qué? Esto te lo está causando el diurético, no debes tomar furosemida, dile a tu cardiólogo que te cambie. Listo, se acabó. Listo. Pero ¿qué pasa si de repente es una paciente que está tomando o está usando cisplatino por un cáncer de mama? Está en esquema 1 de tratamiento con cáncer de mama y le están colocando cisplatino. Y viene igual con los síntomas. ¿Qué hacemos? Se queda. Se tiene que quedar, se tiene que avisar a la paciente pues que lamentablemente lo más probable es que el cisplatino le esté causando una toxicidad, que lamentablemente pues este cisplatino es necesario para su tratamiento de quimioterapia, si no puede cambiarse tiene que seguirlo, y le puedo dar algunos protectores como la acetilcisteína, que es un otoprotector, ¿no? 600 miligramos diarios, y tratar de evitar que tenga otros factores, ¿no? Decirle no te expongas a ruido, evita algunas otras cosas que te puedan dañar el oído. Y ya está. Esta es una enfermedad pues reciente de este siglo, que es el trauma acústico. Antes el trauma acústico no existía, ¿no? O sea, no había este problema. ¿Por qué? Porque no había pues ruido a esos niveles. O sea, antes de la primera revolución industrial, que aparece la máquina del vapor, pues la mayoría de ruidos estaban por debajo de 80 decibeles. ¿Por qué ese nivel? Porque ya se ha hecho estudios y niveles superiores a 80 decibeles en personas que generalmente trabajan 8 horas produce daño. Entonces se crea la máquina de vapor, pues antes no había, antes lo único que se había visto en algunas poblaciones que tenían trauma acústico, se vio en unas poblaciones que vivían cerca de cataratas, caídas de cataratas, sí tenían niveles constantes superiores a 80 decibeles y les producían trauma acústico. Por lo demás, no había nada más en la naturaleza constantemente que produzca esto. Pues viene la revolución industrial, vienen las discotecas, vienen los autos, vienen todo esto, vienen los celulares, vienen los audífonos y los niveles pues, de audición, de intensidad de sonido empiezan a elevarse y aparece esta enfermedad. El trauma acústico es la lesión por ruido. El ruido puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, ¿cuándo un ruido muy agudo puede causar una lesión? Por ejemplo, si ahorita yo abro una granada y la tiro acá, pues la intensidad que produce una granada es
superior a 120 decibeles y la gente que esté alrededor, la onda expansiva pues le puede causar ruptura timpánica, alterar la cadena de huesecillos, alteraciones cocleares en células irreversibles. Entonces, ese es un trauma acústico. Cuando hay una sola exposición agudo, es un trauma acústico a niveles intensos de sonido que causan una lesión en el oído. Generalmente, si los traumas son agudos, pues hay que ver qué daño causan. Generalmente hacer reposo auditivo, corticoides antiinflamatorios, y luego si hay lesiones, pues revisar, hacer cirugía de cadena, de tímpano. Pero es muy raro eso, pero hay, ¿no? Y dos, es el trauma acústico crónico, que es lo más normal, que es lo que nos enfrentamos, que es enfermedad profesional más frecuente. Y es cuando hay exposición a mayor de 80 decibeles durante más de 8 horas diarias. Entonces, ¿qué hay que hacer si yo, digamos, si ahorita acá trabajamos todos cosiendo, y acá la máquina con la que cosemos, pues produce niveles de 85 decibeles. Yo pongo un decibelómetro acá, mido y digo, tiene 85 decibeles. ¿Qué tenemos que hacer todos? Usar protección auditiva. Todos tendríamos que usar nuestra protección auditiva mientras estamos trabajando. Es lo único que protege, ¿no? Entonces son hipoacusias neurosensoriales con un escotoma, con una caída en 4000 a 6000 Hz. Puede producir acúfenos, otoscopía generalmente normal porque es una lesión del oído interno. No hay tratamiento. Si hay hipoacusia, pues usar prótesis auditivas. Y lo esencial, la prevención laboral. Prevención laboral, en eso también ustedes tienen que incidir. Esta es la escala de Klokov, ¿ya? Esta es una escala que tienen que básicamente saber ustedes 3 cosas. Tiene 5 niveles. El más leve es el trauma acústico leve y el más severo es la hipoacusia inducida por ruido severo. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Quiénes se afectan primero? Ahí estamos viendo las frecuencias agudas. Tienen caídas en 4000, 6000 con recuperación en 8000. Esos escotomas. Entonces, si ustedes ven audiometrías así y el paciente les dice que tiene exposición a ruido, pues lo más probable es que tenga un trauma acústico. Entonces, ahí está la clasificación de Klokov. ¿Y qué tienen que hacer? Recomendarle tapones. Ahora, digamos, hay varios tipos de tapones, no sé si han visto, hay unos que son como unos chisitos, que son de espuma, hay unos que son como unos arbolitos, hay unos que son orejeras. ¿Cuál es el mejor? Pues no existe el mejor es el que se usa. Si yo uso el chisito, lo uso bien, es el mejor. Si uso copas, está bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, identificar si esta persona está expuesta o no a niveles superiores a 80 decibeles. ¿Cómo lo hago eso? Generalmente en las empresas ponen decibelómetros y determinan las áreas que hay niveles superiores a 80 decibeles. Entonces, ¿qué haces? Pones que es una zona peligrosa de ruido y todo el que entre, trabaje, circule por esa zona tiene que usar protección auditiva. Ahora, digamos, yo tengo ahorita esta zona tiene 90 decibeles. Les doy cualquier protector auditivo, tú sacopas, tú está bien, tiene que tener alguna norma, algo a seguir. Claro, no es igual uno que trabaja en 90, otro que trabaja en 95, otro que trabaja 83 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Proteger hasta el nivel normal. O sea, si trabaja a 90, lo tengo que llevar a 80. ¿Y cómo lo hago llevar a 80? Usando algo que me proteja a 10. Pero ustedes van a ver que todos los protectores auditivos en su inserto tienen noise reduction, o sea, tienen INR, dice, que es el índice de reducción de ruido. ¿Ya? Este está en decibeles C y todo lo demás que medimos está en decibeles A, que es otro tipo de decibel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo a decibel A. ¿Y cómo lo hago? Le resto 7 y lo divido entre 2. O sea, si ahorita este protector me dice, te protege 27 decibeles, le resto 7, 20. Lo divido entre 2, 10. Si yo trabajo en un sitio que tiene 90 decibeles, ¿me sirve? Sí, porque me protege 90, menos 10, 80. Pero si trabajo por encima de 90, ¿me sirve?
No, entonces tengo que usar otro. Ahora, si trabajo 83, ¿me sirve? Sí, pero traten siempre de que proteja lo que necesita, porque a veces cuando lo super proteges, hay gente que viene y te dice, doctor, yo uso tapones y uso también orejeras. Eso está mal, no se está protegiendo más. Ya se ha visto que las personas que usan doble protección auditiva o creyendo que se protegen más, al final, como escuchan menos, terminan soltando. Están hablando a veces, ¿por qué? La protección te tiene que permitir comunicarte. O sea, si yo estoy en un área trabajando, nos tenemos que comunicar. Entonces, si yo tengo doble protección, a veces no escucho y lo que hacen se quitan una de esas y ahí vienen los daños. Entonces, la protección tiene que ser adecuada, ni más ni menos. Solo está indicado doble protección auditiva cuando hay más de 103 decibeles de intensidad. Que ya eso casi no existe en la industria porque cada vez hay también mejores tecnologías que ayudan a reducir pues, el ruido, ¿no? Y las máquinas que producen eso generalmente son trabajadas a distancia para aislar un poco la fuente sonora. Ya para acabar, hipoacusias infantiles. Las hipoacusias infantiles afectan 7%, 7 por cada 1000 nacidos vivos, o sea, son los que nacen sorditos. Entonces, ¿qué tienes que evaluar, no? Tú en un paciente, ustedes tienen que evaluar. Existen 3 tipos de hipoacusias. O sea, de pacientes que tienen alteración del lenguaje, ¿no? Entonces, pueden ser prelocutivos. ¿Qué quieren decir prelocutivos? El paciente que nunca habló. Nació, nunca habló, pues son generalmente menores de 2 años, nunca desarrollaron lenguaje, porque nacieron sorditos, por distintas causas. Ototoxicidad, congénitamente, no hablan. Hay gente que nace y empieza a hablar, de repente tiene 2 años, empieza a desarrollar lenguaje, y a los 3, ¡pum!, perdió la audición. ¿Cuál es la principal causa de eso? Meningitis. Entonces son perilocutivos. ¿Por qué? Porque desarrollaron lenguaje, pero parcialmente. Y están los postlocutivos, los que ya cumplieron más de 5 años, que desarrollaron lenguaje y debido a alguna causa, un trauma acústico, una ototoxicidad, sorderas familiares, todo, perdieron la audición. Entonces pueden ser prelocutivos, perilocutivos y postlocutivos, ¿correcto? Cuanto más precoz es la pérdida, es más difícil el manejo, ¿no? Eso obvio, no hay lenguaje. Entonces, ¿qué se debería hacer? En países del primer mundo esto pues ya casi no existe porque las otoemisiones acústicas son parte del tamizaje del screening neonatal. Son obligatorios, no es que no, yo no. Nacen y les hacen otoemisiones. Entonces, detectan todas las alteraciones de audición. Acá todavía no es así. Bueno, en el Hospital Nacional sí hacemos, pero la mayoría de hospitales no lo tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que educar a todos los médicos para que traten de detectar a estos pacientes que pueden estar haciendo una hipoacusia de manera temprana. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues viendo el desarrollo, ¿no? Generalmente un niño que no sonríe, que no voltea, que no ubica fuentes sonoras, que no dice bisílabos, de acuerdo a cómo vaya evolucionando, lo más probable es que tenga una hipoacusia. Y hay que mandarlo a estudiar, hay que hacerle sus autoemisiones. Si sale negativa, controla al mes, y si sale negativo, hacerle potenciales evocados auditivos, para que ya habíamos visto cuál era el objetivo, ¿no? TORCH, la causa más frecuente prenatal, meningitis bacteriana, la más frecuente postnatal. Ahí está el screening, ¿no? A quienes hacen, por lo menos quienes deberían sí o sí pasar. Si bien no se hace a todos los niños, todos los que nacen con historia familiar de sordera, malformaciones craneofaciales, infecciones congénitas, bajo peso al nacer, Upper bajo, hiperbilirrubinemia, prematuridad, o están en ventilación mecánica prolongada o usan fármacos ototóxicos, sí o sí deberían ir a otoemisiones acústicas. ¿Por qué? Porque tienen mucho más factor de riesgo que una persona que nace aparentemente normal. Pero todos deberían ir, todos deberían ir. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje, un 30% más o menos, que no tienen ninguno de estos antecedentes, que en teoría nacen normales, pero son hipoacusia. Entonces ahí estaba el screening, otoemisiones acústicas, positiva, pues ahí quedó, no, le hago un control al mes, positivo, ahí quedó,
le hago potenciales evocados auditivos, ¿no? Solo les va a venir una pregunta también de eso. Y para finalizar, ¿cuál es pues uno de los grandes avances que tiene la otorrinolaringología? Antes, ¿qué pasaba con estos chiquitos? Pues sí, caballeros, no va a desarrollar lenguaje, es sordito, pues tienen que enseñarle el lenguaje de señas. Estos chiquitos pues tenían que aprender lenguaje de señas, comunicarse. No todos sabemos lenguaje de señas, no podían ser incluidos, eran discriminados, podían acceder a ciertas cosas. Y a pesar de que se los trataba de incluir en televisión, poner a alguien de lenguaje de señas, todo, pues no. Pero existen los implantes cocleares. ¿Qué son los implantes cocleares? Es un producto biomédico eléctrico de alta tecnología y precisión encaminados a restablecer la audición de aquellas personas que padecen una sordera. O sea, no tienen que escuchar nada. Causadas por la destrucción de las células ciliadas de la cóclea, ¿no? Esto se introduce unos electrodos dentro de la cóclea, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya les había dicho, se hace por detrás de la oreja, se hace una incisión, se abre la mastoides, acá está la mastoides, todo esto lo abres, pum, 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 con un torno lo vas fresando, llegas acá al oído medio, por acá ingresas, estás detrás de la oreja. ¿Y qué reparo es? Este redondito. ¿Qué era ese redondito? La ventana redonda. Entonces yo ubico ese reparo, me dan los electrodos, los introduzco a la cóclea, porque esa ventana redonda me llega a la cóclea, y el procesador lo anclo al hueso en la zona temporal. Cierro la incisión, al mes que ya ha curado todo, esto es un imán, esto es otro imán, esta es la fuente sonora externa, acá procesan el sonido, acá introduce el sonido, acá se procesa, va hacia los electrodos, y con terapia estos niños pueden volver a hablar, a desarrollar lenguaje normal, a comprender, a estudiar lo que quieran, a hacer lo que quieran, a trabajar en lo que quieran, y eso es una verdadera inclusión. Este es un implante coclear. ¿Cuál es el problema? Pues que ahorita para el sistema de salud lo ven como una tecnología cara. Pero obviamente un niño que es sordomudo le cuesta mucho más al Estado que un paciente que es rehabilitado, ¿no? Más o menos, ¿cuánto cuesta uno de estos? A la Seguridad Social nos cuesta como 90.000 soles. Nosotros hemos colocado este año 19 implantes cocleares entre niños generalmente y adultos, así lo ven a un niño, ¿no? Ahí está el audífono, este es el imán. Entonces estos niños hacen terapia y pueden volver a hablar. Listo. Eso es todo.